amén, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos esta mañana, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno, les felicito por estar acá. Como decía hermana Delmira, creímos que íbamos a venir menos, pero qué bueno por los que estamos, ¿verdad? Y Dios bendiga a la familia de hermana Tomás, a su esposo, su hija, que se van a quedar un mes aquí con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, gracias por la fiesta que le prepararon a mi esposa ayer. Qué bueno, que Dios lo recompense grandemente, ¿verdad? Esta mañana, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ir a la palabra del Señor. Y qué lindo, porque sin duda la presencia de Dios está acá. Quiero hablar sobre el juicio del gran trono blanco. Y vamos a ver la palabra del Señor esta mañana. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Fíjense que este tema, este pasaje, esta enseñanza o esta predicación es muy importante, porque nosotros un día, si no apareceríamos en la primera resurrección, nos tocaría que aparecer en esta segunda. Hay dos resurrecciones, ¿sí? Con un intervalo por lo menos de 1000 años. Ahora, mi deseo es que tomemos conciencia esta mañana, porque para eso es la palabra de Dios, y que luchemos por ser arrebatados al cielo pronto. Y si nos tocara que morir, hermanos, porque solo Dios sabe, ¿verdad? Al final, que estamos en la primera resurrección, que va a ser muy pronto también cuando el Señor venga. Porque esta mañana quiero hablar de una segunda resurrección, donde van a resucitar todos los hombres y mujeres que un día murieron sin Cristo. Ahora, vamos a leer la palabra y luego entro en detalles. Dice la palabra del Señor: vi un gran trono blanco. Ayúdenme a leer. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y dice: y ningún lugar se encontró para ellos. Sigamos leyendo. Y vi a los muertos, oiga esto, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que dice, para los que dicen que las obras no cuentan, ¿verdad? Sigan leyendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno otra vez según sus obras. Dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y qué más dice el 15? Gloria a Dios. Les pregunto, ¿su nombre está inscrito en el libro de la vida, hermanos? Porque miren que el que no se halla en el libro de la vida dice que va a ser lanzado ¿a dónde? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿verdad? Señor, esta mañana pon esa palabra en nuestros corazones, en mis labios. Unge nuestra vida, Señor. Unge nuestras vidas, Señor. Todos necesitamos una unción especial esta mañana. Especialmente, Señor, tú que me das este privilegio. Unge mis labios, oh Dios, para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Siéntense, hermanos. Les decía, hermanos, hay dos resurrecciones. En la humanidad va a haber dos resurrecciones. En el orden bíblico, hermanos, va a haber dos resurrecciones con un intervalo de 1000 años.
En la primera resurrección, ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Resucitaremos si hemos muerto todos aquellos que hemos muerto con corazón. ¿Sí? Y en la segunda resurrección, hermanos, resucitarán todos los que no les interesó Cristo y un día mueren en esta tierra sin Cristo, ¿verdad? Ahora, vamos a partir ahí. Entonces, este gran juicio, hermanos, del trono blanco o el juicio final se le llama, porque por lo menos va a haber unos 5 juicios en la Biblia, ¿sí? A esto se le llama como un juicio final porque es para ir concluyendo el orden bíblico, hermanos. Y si usted se da cuenta, lo que la palabra de Dios dice, hermanos, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron. Oiga lo que dice: huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya más para la tierra y el cielo. ¿Qué se van a hacer? Ahora, van a desaparecer porque la Biblia dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, todo este vasto universo en el que hoy vivimos, hermanos, un día Dios lo volverá a cenizas, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Sin duda, donde descenderá la nueva Jerusalén, que ya existe después del tercer cielo, hermanos, o en el tercer cielo, preparada para los santos. ¿Lo comprendemos bien, hermanos? Ahora, de lo que quiero hablar, hermanos, es que tomemos conciencia esta mañana todos. Yo soy el primero de los necesitados, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también. Porque, hermanos, la salvación hay que pelearla hasta el último hálito de vida que usted tenga sobre esta tierra. Porque hay alguien interesado en que usted se vaya al infierno. ¿Es así o no es así? Por lo tanto, nadie puede decir que ya tengo amarrado todo, ¿verdad? No es cierto. Hay que luchar conscientemente hasta el último momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, porque fíjense, hermanos, que dice la palabra del Señor en Romanos 2:16, que viene un día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres. Así es que, miren pues, hermanos, leámoslo, ahí lo vamos a poner los muchachos en la pantalla. Es Romanos 2:16. Mi deseo es tomar conciencia y que aprendamos lo fundamental de este pasaje, hermanos. ¿Sí? Que tomemos verdadera conciencia. Porque al cielo nadie va a ir por juego. ¿Sí? Nadie podrá ir porque tiene cuello con Dios. No. Va a ir porque es sincero, por sinceridad. Mire lo que dice este pasaje. En el día en que Dios juzgará, ¿me ayuda a leer? Por Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? El juez va a ser Jesucristo. Hoy es el Salvador. Mañana en el tribunal del Señor, Jesucristo será el juez. Ahora, por eso dice el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo el apóstol, ¿verdad? Así es que, hermanos, no podemos guardar nada, ¿verdad? Confesémoslo todo delante de Dios. Saquemos toda luz delante de Dios, sí, como conviene, porque un día ante Dios, todos los que estamos acá, o en el primero, o Dios nos libre de estar en el segundo, o en este juicio, ¿verdad? Hermanos, entregaremos cuentas a Dios, pero hoy es día de salvación, hoy es día de esperanza para todos nosotros, hermanos. La Biblia dice,
hablando del gran amor de Dios, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó y nos sigue amando a usted y a mí, aún con nuestros defectos, aún con nuestras debilidades, hermanos. Pero una cosa sí creo que Dios espera de nosotros, que seamos sinceros, que si nos equivocamos, que si pecamos, pidámosle perdón a Dios de todo corazón y Dios nos perdona. No guardemos cosas hipócritamente, saquémoslas a la luz delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Usted no puede burlarse de Dios, ni yo menos, ¿verdad? Por eso es que mientras hay vida y esperanza, dice un dicho por ahí, muy bien dicho, creo yo, ¿verdad? Dice la palabra, hermanos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. O sea, el anhelo de Dios, hermanos, antes de llegar a estas instancias, es salvar a la humanidad. Pero una cosa se necesita: arrepentirnos de todo corazón y no vivir falsamente, con apariencias de piedad. Sí, con creer que somos algo, dice la palabra, y realmente no lo somos, sino que sinceramente, fíjense que el deseo de Dios, hermanos, es que ningún hombre perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en el libro de Ezequiel 18:32 dice la palabra: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Sí, hermanos, todos los hombres y mujeres en el orden de Dios nos presentaremos ante Él. Y muchos de los que duermen en el polvo, dice Daniel 12:2. Yo quiero que usted me ayude a interpretar Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿lo comprendemos, hermanos? Serán despertados el día que resucitemos y ya hemos muerto, hermanos. Pero esta resurrección, mire, yo quiero que usted la analice. Tiene dos tiempos. En este versículo hay dos tiempos. Y nosotros, como ya entendemos la Biblia, lo entendemos. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué les parece? O sea, un día, hermanos, resucitaremos todos en el orden de Dios. Si usted un día de estos o yo nos tocara que morir, hermanos, que eso es seguro, un día vamos a morir, ¿verdad? Aunque nos guste mucho vivir en esta tierra, aunque nos entretengamos mucho en algunas cosas, hermanos, vamos a morir, eso está seguro. Y, hermanos, si morimos realmente con Cristo en el corazón, arrepentidos de nuestros pecados, luchando por llevar esa vida que usted está luchando por llevar y serle agradable a Dios. Y si se ha equivocado, se equivoca, pedirle perdón a Dios de todo corazón. ¿Se recuerda lo que Jesús le dijo a aquella mujer que la querían condenar los humanos? Le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y el mismo Señor se responde: todos se han ido. Y entonces Él dice: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Esa es la clave, hermanos: no pecar más, ser conscientes y no estar aparentando de que vivimos una vida santa, limpia y pecando por allá, ¿verdad? No se vale así con Dios. Si realmente queremos ir a la vida eterna, tenemos que abandonar todo eso. Ahora, Daniel, hermanos, habla de dos tiempos de resurrección. Y usted se da cuenta y dice: muchos de los que yacen en los sepulcros, muchos de los que por años han muerto y de repente ya no están ni sus huesitos.
Y Daniel está pensando en eso porque dice, muchos de los que yacen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y entendemos qué es eso, ¿verdad? Será el infierno. Ya voy a llegar a lo que quiero que tomemos en cuenta, hermanos. Miren, bienaventurado, dice Apocalipsis 26. Vaya conmigo ahí rápido, porque estamos en una escuela dominical, ¿verdad? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí lo tienen en la pantalla de los muchachos, usted ve. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sí habla del reino milenial, ¿verdad? Pero al terminar los 1000 años, hermanos, se va a dar una segunda resurrección para ir ante el trono blanco. Lo que esta mañana estoy hablando, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que ¿quiénes? Ahora sí pensemos un poquito. ¿Quiénes estarán en el juicio del gran trono blanco? ¿Quiénes estarán ahí? ¿Estaremos nosotros, hermanos? No. Si ganamos la vida eterna, usted ya no vamos a estar. Si perdemos la vida eterna, allí vamos a aparecer. Que Dios nos libre, ¿verdad? Es una cosa terrible realmente. Porque, hermanos, miren, en la segunda resurrección mueren todos los malos de todos los tiempos, grandes y pequeños. De estatus social está hablando, no de edades, ni de niños, ni de grandes. Está hablando sinceramente de un estatus social que por tiempos o en alguna región del mundo se marca muy bien, hermanos. Y en estos tiempos hay gente que se siente muy grande, ¿ya se han dado cuenta? Con algunos privilegios que tienen. Ahora, pero pensemos, hermanos, ¿quiénes estarán en este juicio? Yo he pensado que desde Caín, hermanos, ¿se recuerdan quién fue Caín? Pensemos un poquito. Caín mató a su hermano Abel, pero posiblemente por los años que vivió Caín en la tierra, que también fueron muchos, hermanos, de repente alguien se le adelantó a Caín, ¿verdad? ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Sí? Ahora, posiblemente murieron algunos malos antes de Caín, pero luego a través de los tiempos, hermanos, ha venido en este mundo, así como ha habido gente buena que ha amado y respetado a Dios y ha ido a la vida eterna, hermanos, al paraíso, al lugar de descanso, ¿verdad? Así ha habido gente mala que a través de los tiempos, por ejemplo, hermanos, los faraones, ¿verdad? Los faraones le dieron una vida de perros a los judíos por un tiempo. Y a Dios no se le ha pasado nada. ¿Por qué creemos, hermanos? Y la gente a veces tiene esa percepción que Dios no se ha dado cuenta de algunas cosas. De todo se da cuenta Dios. Todo lo tiene bajo control Dios. Desde tiempos antiguos hasta este tiempo. Y yo les decía, aún si mi madre hubiera muerto sin Cristo, hermanos, va al infierno. ¿Sí? Tomando conciencia esta mañana, ¿verdad? Si mi padre hubiera muerto sin Cristo, aunque sea mi padre, yo lo haya amado mucho, mi madre, y le haya amado mucho, hermanos, si se fue sin Dios, se fue al infierno. ¿Sí? Ahora, hoy, mayormente, y aún habrá, dice, mayor condenación, si en el infierno, hermanos, existe algún grado de intensidad de tormento, algunos van a ir, ¿lo analizamos eso? A un lugar de tormento aún más fuerte en el infierno, a un lugar de castigo, así lo describen algunos, ¿verdad? Más fuerte en el infierno, porque tuvieron una enorme oportunidad muchos, porque a través de los años Dios ha sido un Dios de oportunidades, hermanos, y hay mucha gente que ha despreciado a Cristo.
Por ejemplo, si nosotros que ya conocemos bien el camino, muriéramos rebeldes y no heredáramos la vida eterna, ¿a qué lugar iríamos? Por supuesto al infierno. ¿Pero a qué grado de tormento en el infierno? Porque ya conocemos a Cristo, porque supimos el camino, porque hasta predicamos el Evangelio. Y si muriéramos en rebelión, por eso esta mañana yo quiero hacer conciencia. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro caminar, nuestro andar en el Evangelio? Porque miren, esta semana, no basta con tener 10, 20, 30 años, 40 años, 50 años en el Evangelio. Ahora, no basta con haber tenido grandes privilegios o sentirnos a veces espirituales. Yo soy pastor, Dios me usa, yo soy profeta, ¿verdad? Yo veo los misterios de Dios, yo esto, lo otro, hermanos. Como Dios, gracias a Dios que Dios no es como los humanos. Así, ¿cómo está su vida? Pues yo caminé bien por un tiempo. No se vale eso. Tomemos conciencia. Estoy diciendo esto con el deseo de que tomemos conciencia. Porque lo que vale con Dios es el aquí y el ahora. Así se dice, ¿verdad? El presente, hermanos. Y ponernos en cuentas con Dios. Porque, hermanos, ¿tiene usted algún secreto por ahí que no lo ha confesado Dios? Tal vez entre los humanos nos costaría, ¿no es cierto? Pero delante de Dios usted puede abrir su corazón y decirle: Señor, yo no guardo ningún secreto. Te lo digo todo, lo que me acuerdo y aún lo que no me acuerdo, Señor. Porque yo entiendo, hermanos, que hay cosas que posiblemente para nosotros no sean pecado, pero para Dios sí. ¿Han pensado ustedes en eso? Y a veces estamos ofendiendo a Dios y no nos damos cuenta. Entonces, por eso también hay que pedirle perdón. Hay cosas, hermanos, como los fariseos. Jesús llamó fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ahora, tomemos conciencia nosotros de eso, porque de repente en algún momento podemos ser como esos fariseos hipócritas, ¿sí? Que creemos que así como hacemos nosotros las cosas, así deben de ser. ¿Y quién te lo dijo? ¿Hemos pensado en eso? ¿Se han dado? Por eso es que a mí la gente así muy cuadrada, no estoy de acuerdo con ellos. ¿Sí? Porque siempre el ser humano dejamos áreas en las que fallamos. ¿Tomamos conciencia? Porque creemos que así como yo pienso, así como yo creo, así debe de ser. No es cierto. Es así como Dios dice. No es como nosotros decimos. Y hermanos, tomamos conciencia esta mañana, porque un día Dios nos va a juzgar. Y yo les suplico en el nombre de Jesús, hermanos, esta es la regla infalible de fe que nos puede llevar de la tierra al cielo. Les digo, ningún hombre, si usted guarda alguna enseñanza que un día le pareció extraordinaria de cierto pastor, de cierto hermano o de cierta hermana, usted se equivocó. Porque quien no falla en la Biblia. ¿Ya? Y he llegado a comprender que algunos guardan algo que les encantó, que alguien enseñó, pero puede hacer que no sea Biblia. ¿Lo entendemos, hermanos? La Biblia no falla. Es la palabra de Dios. Es la regla infalible para que el hombre pueda ir de la tierra al cielo. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, porque delante de Dios, hermanos, un día vamos a estar. Y la iglesia o los cristianos salvados vamos a ser arrebatados muy pronto o resucitados en la primera resurrección. Muy pronto, porque yo no creo que viene pronto. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Ahora, los que han muerto sin Cristo, por eso ponía el ejemplo, aunque haya sido un ser muy querido, pero si murió sin Cristo, hermanos, no podrá resucitar en la primera resurrección. Por eso es tan importante. Es tan importante, hermanos, la sinceridad,
el tomar conciencia, el ubicarnos, porque el fin de todo esto, hermanos, como el apóstol Pedro lo dijo, es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? No solamente ser gente religiosa. Sí, hermanos, los fariseos eran muy religiosos. Los escribas, los fariseos, la gente de religión, los fariseos, cuando Jesús estuvo en la tierra, y la verdad es que Jesús los condenó a todos, como lo que dijo. Porque hay gente que tiene mucha religión, pero que no tiene una verdadera o sincera relación con Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Y pudiera pasarnos a nosotros si no tenemos cuidado. Tener mucha religión, sentirnos muy religiosos, ¿sí? Pero ese dicho, hermanos, he leído documentos donde aquí en Guatemala, en algunas grandes iglesias, los pastores no son ni cristianos, pero hacen bien hecho el trabajo y por eso es que están ahí. Pero que ellos realmente no son salvos, porque no creen en la palabra de Dios, porque no creen en lo que enseñan, porque lo enseñan por trabajo y no porque lo creen. ¿Oyeron lo que dije? Y pobrecita la gente, bueno, no pobrecita, porque al final el evangelio salva, ¿verdad? Aunque el predicador no sea convertido, el evangelio siempre va a salvar a muchos. Y entonces nos va a salvar si lo aceptamos de todo corazón. Quien se engaña es aquel que no se ha ido de todo corazón delante de Dios y se pone a cuentas con Dios. Ahora, fíjense, hermanos, que vivimos días tan difíciles. No fue desde Caín que mató a Abel, ¿verdad? Podemos recorrer la historia, hermanos. Hace 4.000 años los faraones también fueron muy malos. ¿Sí? Hace 2.000 años, hermanos, cuando Roma gobernaba el mundo, los emperadores romanos también fueron muy malos y sin duda están muchos en el infierno. No por lo que yo pueda decir, sino por los hechos de esta gente y por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? Hubo grandes emperadores romanos, hermanos, que saciaron su sed de odio, de rencor y de arrogancia, quemando a multitudes de cristianos hace 2.000 años, matando a multitudes de cristianos hace 2.000 años. Pero hace poco tiempo, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler también se convirtió en un déspota terrible, hermanos, que quemó solo judíos, más de 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Ahora, el odio contra el pueblo de Israel siempre ha sido, hermanos, y obviamente contra todo el pueblo de Israel, que eso nos incluye a nosotros como iglesia. Siempre ha habido un odio mayor que en contra de los demás. Hace como 100 años, no hace ni 100 años, ¿verdad? Estamos en el 2024 y la Segunda Guerra Mundial fue en 1940, más o menos allí, 38 al 44, por ahí, la guerra, y fue cuando Hitler, hermanos, quemó en las cámaras de gas terriblemente, hermanos. Algunos han visto algunas películas y tenemos la idea, ¿verdad? Que los metían en cuartos grandes, los rociaban gas vivos y les prendían fuego. Y la pobre gente ahí se horneaba hasta quedar hechos cenizas, ¿verdad? Terrible, hermanos. ¿Dónde está Hitler hoy? También se terminó, porque por grande que sea el hombre, hermanos, por grande que se sienta el hombre, tiene su final. Se terminará su vida, se presentará ante Dios, y Hitler de antemano ya tiene algunos añitos de estar en el infierno. Todavía no está condenado, pero pensemos un momento, hermanos. Hitler aparecerá en el juicio del gran trono blanco. ¿Cuántos años llevarán al infierno? No como Hitler, sino mucha gente, hermanos, que se ha burlado de Dios, que ha tenido en poco a Dios y que se han sentido grandes. Por ejemplo, hermanos, recientemente Hugo Chávez, ¿verdad? Que un día
cometió la estupidez sintiéndose tan grande como muchos la cometen y aún la seguirán cometiendo, que como él era presidente de Venezuela se sentía un gran señor, ¿verdad? Y se atrevió a maltratar a Dios y a maldecir a su nación Israel. Digo, hermanos, a Dios, porque si usted se recuerda, le voy a recordar algo. Cuando Jesús iba camino a Damasco, cuando Pablo, Jesús se le apareció en el camino y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Yo siempre he analizado eso. Todos los que se rebelan contra los hijos de Dios se rebelan contra Dios. ¿Entendieron lo que dije? Realmente, Saulo de Tarso no iba persiguiendo a Jesús. Si lo vemos así, iba persiguiendo a la iglesia. Pero, hermanos, Jesús le sale al encuentro y él le dice: ¿por qué me persigues? Ahora, qué importante, hermanos, es tomar en cuenta algunas cosas, porque a veces hasta creyentes se rebelan y nosotros no tenemos autoridad, hermanos, para estar hablando y condenando a los creyentes, ¿verdad? Sí, eso es de Dios. Un día lo hará Dios. Ahora, entonces pensamos, hermanos, en Hugo Chávez, ¿verdad? Estoy hablando porque esta gente que se siente grande, ¿dónde está hoy, hermanos? El hombre, por grande que se sienta, es un mortal y su vida es efímera acá en la tierra, terminará muy pronto. Y así como la de Hitler terminó pronto, la de John F. Kennedy también un día que se mofó de Dios, terminó pronto. La de Hugo Chávez terminó pronto, hermanos. Y de todo hombre que se sienta muy grande e importante y blasfeme en contra de Dios, también terminará pronto. Y lo peor es ir al infierno. ¿Estamos acá, hermanos? Ahora, la de nosotros también terminará pronto. Nuestra vida terminará muy pronto. ¿Dónde estaremos nosotros 5 minutos después que hayamos salido de este cuerpo, hermanos? Porque miren, cuando morimos, simplemente nuestro espíritu y nuestra alma abandona este cuerpo donde vive hoy. Aquí solo estamos de paso. Y aún nuestro espíritu y nuestra alma está de paso en este cuerpo. Dios está cuidando su cuerpo. La Biblia lo aconseja, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero, hermanos, como esta mañana mi deseo es que tomemos conciencia, porque la humanidad a través de los años, fíjense que el apóstol Pablo escribió aquí en Romanos capítulo 1 y versículo 28 al 32, desde hace 2000 años, o desde que la humanidad existe hace 6000 años, bíblicamente hablando, hermanos, Caín se atrevió a rebelarse contra Dios, y desde todos esos 6000 años hasta el día de hoy. Pero Romanos capítulo 1 y versículo 28 al 32 dice, hermanos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Oiga cómo dice. Pablo estaba hablando no de los romanos, sino del contexto de la humanidad ya en ese tiempo, que se habían rebelado contra Dios. Ya muchos. ¿Oyeron lo que dije, hermanos? Aunque la carta está dirigida a los romanos, lo que Pablo está explicando es el contexto de la humanidad rebelde contra Dios. Y esto aplica todavía el día de hoy. Hoy quizá con un poco de más intensidad, el hombre y la mujer se rebelan contra Dios. Mayormente aquellos que tienen algunos privilegios, que se sienten grandes, lo he dicho, ¿verdad? Que tienen un poquito de dinero o que han tenido ciertos privilegios de fama, de educación, se sienten grandes. Y en ese contexto Pablo escribe esto. Lo hallamos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga lo que dice, Dios los entregó, Dios mismo, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy vivimos días así. Vamos a seguir leyendo. Dice, están testados de toda injusticia. Por eso, hermanos, es que nos parece la sociedad de hoy así.
Los políticos, ¿verdad? En Latinoamérica nos parecen así. Ahora, y uno dice, ¿por qué no cambian? Y tenemos el deseo siempre aquí en Guatemala y en muchos países como México o Latinoamérica, hermanos, de que los gobernantes cambian, pero no cambian. Porque aquí está escrito, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Esta gente así, hermanos? Así está hoy el mundo. Y lamentablemente, ¿saben qué? Hay muchos creyentes también. A veces no nos perdonamos ni entre nosotros. Nos odiamos entre nosotros, los cristianos. Si a usted le está hablando un Señor, arrepiéntese. ¿Sí? Condenamos a otros si quiere a nosotros. Ahora, por muchas cosas que se dan, ¿se han dado cuenta? Es triste realmente. ¿Cómo lo verá Dios? Porque esto el apóstol Pablo lo escribió ahí precisamente en Romanos, en el contexto de una humanidad perversa que había en aquellos tiempos. Pero hoy, hermanos, el mundo sigue un poco peor. Como que el cáncer ha crecido, ¿verdad? Y aquel cáncer que todavía no era tan mortal, hoy como que se ha vuelto a llamar mortal. En este contexto. ¿Me doy a entender? Sigamos leyendo un poquito, pues. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hoy hay mucha gente que aborrece a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. ¿Qué más dice? Necios, desleales, sin afecto natural. Dice, hermanos, sin misericordia. Implacables ahí, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ayúdenme a leer, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así es que, hermano, yo le animo, cuando usted ve que alguien está hablando todas esas necedades, no le haga fiesta. Hay quienes nos apoyan, ¿verdad? Y hay cristianos que tienen, quizás tan fuera de contexto, pero cuando alguien está hablando cosas sucias o malas, hasta los apoyan. Cuando alguien está hablando en contra de la iglesia, de las cosas de Dios, hasta se unen apoyándose a hablar mal también. ¿Qué dirá Dios? ¿Ha pensado en eso? ¿Qué dirá Dios? Porque Dios no nos ha puesto para eso. ¿Sí, hermanos? Ahora, el infierno, hermanos, está lleno de personas que tuvieron oportunidades de ser salvas. Oigan lo que voy a decirles. Dios es un Dios de oportunidades y a todos Dios les ha dado oportunidad. ¿Cree usted que Hugo Chávez tuvo oportunidad de salvarse, hermanos? Yo sí la creo. Que Fidel Castro, por ejemplo, hermanos, tuvo oportunidad de salvarse también. ¿Sí? Se cuenta, hermanos, le escuché a Jimmy Swaggart esta historia, es una historia real, se las voy a contar en parte. Había en los tiempos donde en Estados Unidos se usaba la silla eléctrica, ahora ya no se usa. Lo sentaban en una silla eléctrica para ejecutarlo, y condenarlo a muerte, o cerrar esa condena de muerte de la silla eléctrica. Hubo un hombre que había matado a muchas personas. Era un hombre muy grande, muy fortachón, y él no aceptaba que nadie, hermanos, le hablara ni recibiera en su celda a nadie. Pero un pastor, esta es una historia real que contó Jimmy Swaggart, un pastor, hermanos, un día antes que este hombre malo, pero malo en extremo, hermanos, odiaba a todo el mundo, y él decía que odiaba a Dios, llegó a su celda esa tarde
y le dieron permiso. El hombre estaba arriesgando aún su vida. El pastor que llegó, entró a la celda a hablar y le pregunta el preso, que al día siguiente en la mañana iba a ser llevado a la silla eléctrica, ¿qué vienes a hacer? Y le dice, yo soy pastor y te vengo a hablar del evangelio. Yo odio a Dios, yo odio a la gente, así es que no tienen nada que hacer acá. Y él, a pesar de eso, el pastor se detuvo un poco a hablarle del Señor. Mira hasta este extremo en que estoy, le dice el hombre. Yo quisiera matar a todos los hombres y matarte a ti también. Y yo odio a Dios, si existe Dios, yo lo odio. Tienes que irte. El pastor le habló del amor de Cristo y le dijo, bueno, me voy a ir. Solo Dios me hace sentir que te diga esto. Si Dios en la madrugada te despertara para hablar contigo, ¿tú creerías en Dios? No le contestó el preso, estaba lleno de odio realmente. Te voy a decir algo. Hagamos una cosa. Yo voy a orar y voy a pedir mucho a Dios por ti. Mañana, a las 3 menos cuarto de la madrugada, Dios te va a despertar. Y va a venir a despertarte porque te ama. A pesar de todo, Dios te ama. ¿Tú creerías? Yo odio a Dios, le volvió a decir, no creo eso. Se fue el pastor. Pero aquel preso estaba tan lleno de odio y de rencor que se acostó esa noche. Y él ya no le temía ni a la muerte. Estoy dispuesto a morir mañana. Y voy a dormir bien y a mí Dios no me va a despertar. Pero algo sucedió por la madrugada, hermanos. Lo cuenta el hermano, ¿verdad? Fue una historia real. De repente comenzó a oírse un ruido en las celdas, porque cada uno estaba en su celda, ¿verdad? Y se levantó, de repente se despertó aquel hombre lleno de odio y de rencor en contra de todos. Y fíjense, hermanos, que fue a tocar, hizo ruido y llamó al guardia. Y él pensando, ¿qué horas serán? Llama al guardia que está de turno y le pregunta, oye, dime, ¿qué horas son? Y le dice, el guardia, son las 2:45. Y el preso le pregunta, ¿eso es lo mismo que las 3 menos cuarto? Sí, exactamente, es lo mismo que las 3 menos cuarto. Y entonces algo pasó en el corazón de aquel preso. Se fue a postrar en su celda, hermanos, y reconoció la grandeza de Dios y que solo Dios lo había despertado exactamente a la hora que el pastor le había dicho, aunque él era de lo peor y había matado a muchos y estaba lleno de odio y de rencor, hermanos, esa mañana se quebrantó y aceptó a Cristo en su corazón, porque él le había dicho, bueno, si Dios realmente existe, que me despierte a esta hora. Y exactamente Dios lo hizo. Y se salvó aquel hombre, hermanos. Entonces, y esto puede decir, hermanos, que Dios está interesado en salvar a todos los hombres. Y Dios le ha dado oportunidad de salvación a todos los hombres. Depende del hombre, ¿verdad? Por eso yo creo que aún Hugo Chávez, que aún Fidel Castro, que aún Adolfo Hitler, que aún John F. Kennedy, hermanos, y todos los hombres que han muerto odiando a Dios, Dios les dio una oportunidad. Si ellos no la agarraron, aparecerán en el gran juicio del trono blanco. También ustedes recuerdan bíblicamente hablando, hermanos, del rey Agripa. Pablo le habló. Pablo estaba encadenado. Y esa mañana escucharon a Pablo en el lugar que tenían para escuchar a los presos, hermanos, para juzgar a los presos y condenarlos a muerte.
Pero como Pablo era un peso importante por el recorrido que ya tenía, llegó el procónsul, llegó el rey Agripa, llegó gente importante a escuchar a Pablo. Y Pablo aprovechó para predicarles esa mañana. Les voy a leer parte de lo que Pablo dijo. Que el Cristo había de padecer, les dice ese día, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo, que era el procónsul, le dijo a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, responde Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y hermanos, me encanta este pasaje por lo que sucedió. El mismo rey Agripa, fíjense que realmente creyó. ¿Saben qué no lo hizo aceptar a Jesucristo? El cargo que él tenía, el privilegio que hoy tenía. Él era rey, y el aceptar el mensaje de un preso que le estaba predicando, pero que le tocó el corazón, hermanos, eso fue lo que él no aceptó. Hoy hay mucha gente, hermanos, que se siente grande y que sabe que Dios es lo mejor de lo mejor de lo mejor, y que este bendito evangelio es una realidad. Pero según ellos, por su estatus social, como este rey Agripa, no aceptan a Cristo. ¿Entendemos eso? Por la vanidad del hombre, por la arrogancia del hombre, que sienten que si aceptan este evangelio o aceptan a Cristo, se degrada su estatus y pierden su clase. Ahora, hermanos, hoy Agripa en el infierno todos los días sin duda se recuerda de Pablo, y yo pienso que pueda repetir estas palabras todos los días en el infierno, en el tormento eterno. Agripa se lamenta no haber aceptado el evangelio de Pablo, porque no estuviera allí. ¿Están de acuerdo conmigo? Y hay mucha gente que lamentará una eternidad no haber aceptado este bendito evangelio solo por mantener su estatus social. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, por eso les digo, Dios es un Dios de oportunidades, y Dios nos da la oportunidad a nosotros que tenemos este privilegio esta mañana. Concluyo con lo que comencé, ¿verdad? Vi un gran trono blanco. ¿Saben quién está en ese trono? Dios. ¿Ya? Hoy es nuestro Salvador. Mañana será el juez de la humanidad. Hoy es nuestro abogado cuando le fallamos a Cristo. Mañana será el juez en funciones. Y ya no habrá oportunidad, porque hoy la tenemos grande todos. La gran oportunidad está. Depende de nosotros. Ahora, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Yo quiero que usted analice eso. Ahora, dice luego, hermanos, vi a los muertos, grandes y pequeños, y estaban de estatus, ¿verdad? De privilegios, de oportunidades. Sí, hermanos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fíjense que, si usted se da cuenta, libros está en plural, o sea, hay varios libros.
Todos los días escribe una historia en el cielo, la suya y la mía. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Su historia y la mía. ¿Cómo vamos? Ahora, hay una historia para condenación y hay una para vida eterna. En nuestro libro de condenación había escrito, hermanos, nuestros terribles pecados y que estábamos condenados a muerte. Pero el día que aceptamos a Cristo, se borró esa mala historia, hermanos, y comenzó una nueva para vida eterna. Por eso aquí dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde la historia suya como hijo de Dios y la mía como hijo de Dios aparece. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Concluyo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. Nuestras obras cuentan, ya sean buenas o malas. Buenas para paga buena y malas para paga mala, ¿verdad? ¿Lo entendimos, hermanos? Siempre contarán. ¿Sí? Ahora, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Entendemos esa parte, hermanos? Yo he dicho que el que me entierren de cabeza, si voy con Cristo, yo resucito. El orden como nos entierren no tiene nada que ver. Porque estos que murieron en los mares, hermanos, y se los comieron los tiburones y los peces y quedaron, ¿cómo van a resucitar? Entendemos que hay un poder enorme de Dios que da todas las cosas. Y por eso es que ya no se haga bolas cuando usted va a enterrar a algún familiar, que para allá la cabeza, que por allá que hay que echar esto, que lo otro, que lo otro. De cabeza me entierran y enterrar. ¿De verdad? Ahora, dice acá, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero aquí viene el cierre de este contexto, hermanos, y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este juicio, nadie aparecerá en el libro de la vida. Entonces alguien preguntará, ¿para qué llevarlos a juicio? Porque hoy en el infierno hay muchos que alegan que no se merecían el infierno. Y Dios les dará una oportunidad. Y por un momento, en esta vasta historia, resucitarán para llevarlos a juicio y que demuestren lo que alegan todos los días en el infierno algunos. ¿Sí? Y entonces, cuando no puedan demostrar que realmente no tuvieron a Cristo en su corazón, hermanos, y que sus mismos pecados y sus mismas malas obras los condenen, pues tendrán que ser regresados al infierno. Para siempre, para siempre, para siempre. Terrible, ¿no? Pero usted y yo estaremos en el cielo, si le echamos ganas hoy, para siempre también, con el Señor. ¿No les parece esto extraordinario, hermanos? Que nos ponen en pie y oramos un momento. Oremos, Señor, esta mañana. Gracias, oh Dios, porque creemos que somos salvos, no por mis obras,